Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este curso de Fortaleciendo Raíces. Bueno, el día de hoy voy a estar yo, Jinloe Contreras, diseñadora industrial, lista para explicarles esta nueva parte de este programa que les recuerdo, estamos en nuestro módulo de Impulsando la Creatividad y el día de hoy vamos a ver en Fortaleciendo Raíces un tema súper interesante. Les recuerdo que los videos van a estar en YouTube y van a poder compartirnos sus experiencias en sus comentarios o inclusive dentro de diferentes grupos que tengamos. Como ustedes pueden ver en la pantalla, en este momento vamos a empezar ya el segundo video de Fortaleciendo Raíces y vamos a hablar de sentir los colores. Vamos a empezar primero con la teoría de color. La teoría de color nace a partir de esta combinación o estas ganas de crear colores y que el humano quiere empezar a crear colores. ¿Qué es lo que pasa? Como nos enseñaron en la escuela desde chiquitos, tenemos tres colores primarios. Está el amarillo, el rojo y el azul. Esos son nuestros primeros colores que empezamos a crear y empezamos a obtener de diferentes lugares. Como ustedes conocen, por ejemplo, en la grana cochinilla tenemos rojo, el azul lo podemos encontrar en el añil, el amarillo, casi naranja nos da el cempasúchil. Entonces, el ser humano empezó a encontrar diferentes pigmentos en lo largo de la naturaleza. ¿Y qué empezó a hacer? A ponerse creativo. Y entonces empezó a crear esta gama de colores. Tenemos los colores secundarios, que son justo los colores que nacen a partir de las mezclas de estos dos colores. Y a partir de eso se hizo un boom. Empezaron los colores terciarios y al final tenemos nuestro círculo cromático. Les voy a explicar para qué sirve y cómo ustedes pueden aprovecharlo para sus trabajos personales, sus bordados y todo el arte que hacen con las manos. Pasamos a la siguiente presentación en donde vamos a explicar un poco más a detalle qué es el círculo cromático. El círculo cromático literalmente es un círculo lleno de colores, todos los colores habidos y por haber, se reconoce mucho como la parte como del arco iris, pero justo lo que buscamos es tener todos los colores secundarios, primarios y terciarios en un solo lugar para poder jugar e interactuar con ellos. ¿Cómo sirve el círculo cromático? El círculo cromático, si pueden ver, justo está dividido en el centro por una línea blanca, donde tenemos de este lado los colores cálidos. Si te imaginas algo que te dé calorcito, el fuego, colores que te hacen sentirte calientito, son los colores cálidos. Y del otro lado tenemos los colores fríos, sentimiento justo de frío, pero que nos ayudan muchísimo también a equilibrar colores. Bueno, pues los colores están acomodados de esta forma en el círculo cromático por algo en especial. Por ejemplo, yo soy amarillo y tengo el naranja de un lado y el verde del otro lado. Estos colores son colores que van a complementar y me van a ayudar a jugar con los colores. Pero existen los colores complementarios, que justo son los colores que vemos justo enfrente. Por ejemplo, si yo soy color amarillo, mi color complementario es el que está justo enfrente de mi color. Eso quiere decir que si yo soy amarillo, mi color complementario es el morado. ¿Y por qué quiero saber esto? Cuando nosotros estamos haciendo un bordado o estamos utilizando colores en alguna obra que estemos haciendo, es importante que aprendamos a jugar con los colores para que se luzcan de manera que nosotros los ocupemos de mejor forma. ¿Cómo va esto? Por ejemplo, si yo tengo mucho amarillo, el color que va a neutralizar mi bordado o mi tejido o mi pintura, lo va a hacer con un color complementario. Es decir, si yo tengo mucho amarillo, entonces uso morado para que el amarillo no chille tanto, ¿no? ¿No les ha pasado que luego ven un bordado o algo y dices, es que hay algo que, no sé, como que chilla mucho o hace mucho ruido, ¿no? Esto sirve para equilibrar los colores. Por ejemplo, si tengo mucho rojo, un color muy cálido, muy vivo dentro de mi bordado, y no quiero que tenga tanto calor, ¿no? O tanto fuego,
pues entonces lo voy a equilibrar con un color complementario. Entonces me voy a ir justo enfrente de mi color y voy a encontrar el verde, que es mi color complementario. Para que lo entiendan un poquito más, les traje unos ejemplos en donde, pues, como les decía, al principio esto se empezó a utilizar mucho en la pintura y la teoría del color nace en la pintura. Les traje algunas pinturas para que más o menos pudiéramos ver cómo funcionan los colores complementarios y qué es lo que hacen, ¿no? En esta pintura de este lado tenemos el fondo azul y los personajes están de justo su color complementario naranja, ¿no? Entonces tenemos el azul y naranja y están haciendo un juego muy divertido entre los colores. Si se fijan, igual tenemos un verde aquí abajito y tenemos su color complementario que es el rojo. En las cabecitas podemos ver el complementario. Esto hace que la pintura se vea mucho más neutral, mucho más agradable al ojo y entonces inconscientemente el cliente va a decidirse por algo que no le haga tanto ruido o que no le estrese a la vista, por así decirlo. De este lado igual, el autor de esta pintura juega con varios colores, por ejemplo, aquí tiene varios colores, y juega con amarillos, ¿no? Y nos vamos a morados, que podemos ver en el cuerpo del personaje de esta pintura. Tenemos rojos y podemos ver la parte azul, por ejemplo, que le da un equilibrio a ese color rojo. Tenemos verdes y amarillos, que también dan una unión a todos los colores, y es lo que les decía en esta parte. Aquí tenemos un amarillo que usó aquí el autor en esta parte de atrás, que es mucho, o sea, en volumen, en espacio, hay mucho amarillo. Y entonces lo que el autor hizo es tratar de equilibrarlo con un azul. Aquí me gustaría que hicieran este ejercicio. Si se fijan bien, el área en donde toda esta parte donde el autor pintó en amarillo es casi del mismo tamaño en el que el autor pintó el azul. Sin embargo, el color que más resalta es el amarillo. Y esto es justo por eso, porque los cálidos, los colores cálidos siempre tienden a tener mayor peso o mayor visibilidad en una pieza completa. Y los fríos lo que hacen es justo esta parte de equilibrar. Entonces, ya que un poco sabemos un poco más de cómo funciona, vamos a pasar a algo mucho más tangible. Por ejemplo, los bordados. Encontré estos dos bordados que me parecieron justo que usan este tipo de técnica, donde tenemos una blusa que tiene un bordado morado, ¿no? Y utiliza justo, bueno, la blusa es morada, y utiliza justo bordados de colores complementarios, es decir, el amarillo, el naranja, ¿no? Entonces le mete esos pequeños detalles, o por ejemplo, utiliza un rosa, rojizo más o menos, y entonces se va directamente al verde, y eso hace que la pieza se vea mucho más completa, para que entonces sea mucho más agradable al ojo. Es algo que tal vez si no lo eres consciente de que lo estás usando, puede ser que a simple vista no lo notes, pero mientras vas trabajando más esta parte de ver los colores complementarios o cómo funcionan los colores, te vas dando cuenta que inconscientemente nosotros tendemos a seleccionar prendas o accesorios que tengan este tipo de momento armónico, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo en este tipo de bordados, tenemos una flor súper fuerte, representativa más o menos de Tehuantepec, en donde utilizan colores súper cálidos y fíjense cómo en la parte de atrás utiliza solamente colores súper neutrales para que realmente lo que resalte sea esto, pero que esto lo acompañe en su proceso. Por ejemplo, aquí tenemos un morado que contrasta muy bien con este amarillo y tenemos justo este rojo que contrasta muy bien con el verde de las hojas y con la parte de atrás de las flores. Este es como un ejemplo de los juegos que puedes tener con esta parte de colores cálidos, fríos, complementarios, ¿no? Jugar con este círculo cromático sirve mucho también para matizar, por ejemplo, o para crear diferentes estilos de colores. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de nuestro taller, que es la psicología del color. Algo bien interesante de esto es que siempre los colores cambian las emociones, ¿no? Y los colores influyen en nuestro día a día. La psicología del color es una rama de la psicología que estudia justo qué hacen los colores en los humanos o en las reacciones que tenemos ante ellos.
y les voy a explicar un poco más o menos de qué va esta psicología del color. Aquí igualmente tenemos un pequeño círculo cromático dividido y lo que buscamos aquí es interpretar los colores a partir de sus vivencias. Tenemos diferentes colores, por ejemplo, tiene mucho también esta parte del círculo cromático de tener colores cálidos y colores fríos. Entonces tenemos emociones un poco más frías y tenemos emociones mucho más fuertes del lado de los cálidos, por ejemplo, la pasión, la fuerza, la energía, la amistad, la felicidad. Son colores cálidos, son emociones cálidas que se reflejan inconscientemente en las emociones. Ahora, ¿qué tenemos del otro lado? Tenemos serenidad, calma, equilibrio, naturaleza, inteligencia. Son emociones mucho más tranquilas que van con la parte fría, ¿no? Y por eso el día de hoy también les quiero contar un poco más sobre estas emociones y sus colores. Como ven, también tenemos otra vez un círculo cromático en donde vamos poco a poco dimensionando las emociones y se van haciendo hacia afuera. Esto se utiliza mucho en la psicología y en la pedagogía, especialmente en esta parte de niños, porque los niños suelen justo expresar sus emociones con dibujos y los dibujos pues tienen colores. Por ello es bien importante también saber cómo funcionan, porque a pesar de que los niños son muy pequeños, y tal vez no entienden lo que sus emociones o lo que su cuerpo está viviendo con sus emociones, si bien lo traducen en colores. Y esto a largo plazo se nos queda impregnado en el cerebro para que nosotros más adelante empecemos a desarrollar y los colores empiecen a crear pues ciertos enlaces en la cabeza que nos llevan a sentir emociones. Entonces, un poco aquí es un círculo cromático con emociones mucho más definidas. Como hay diferentes tonalidades de colores, también hay diferentes tonalidades de sentimientos, ¿no? No es lo mismo poner un rojo vivo que poner un rojo mucho más tranquilo, ¿no? Que tal vez ya no es una furia, sino es un enfado. El azul que puede demostrar miedo o justo como terror, si es un azul muy intenso, pues puede justo ser este terror, pero también si pongo el azul más claro puede ser entonces un temor leve, ¿no? Entonces también es importante esta parte de jugar con la intensidad de los colores, porque eso también ayuda a jugar con las emociones y a su vez, como ustedes le llaman, a matizar, ¿no? Y que los colores haya volúmenes, pero también se encuentren con diferentes ideas. Y bueno, un poco ya casi por último, tenemos la parte del género y el color. Si se fijan, estos son estudios de las empresas muy, muy grandes, hacen este tipo de estudios para saber de qué color poner el logo para que entonces la gente se pueda relacionar con él y eso me atraiga más clientes. Imagínense el impacto que tiene en la decisión del color en algo como Coca-Cola, como empresas como Pepsi, empresas tan grandes que se dedican justo a monitorear qué es lo que tu cliente o que el cliente quiere. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un estudio que se hizo de los colores que las mujeres o los hombres prefieren en las marcas que utilizan y el por qué. Esto varía muchísimo dependiendo del tipo de marca, del producto que se vende, pero es un poco una idea de que no todo el mundo prefiere ciertos colores o no todo el mundo le llaman la atención ciertos colores. Aquí algo que nos llama la atención en general es el color azul, tanto a las mujeres como al hombre. Y realmente si se ponen a preguntar y analizar lo que ya aprendimos, es que es un color que nos da tranquilidad, que nos da paz, que nos da equilibrio, que nos da, o sea, como esta parte de pausa. Entonces es un color que se usa mucho en la industria en general. Y bueno, un poco para seguir analizando esta parte de los colores también crean emociones y necesidades. Por ejemplo, ya como más en ejemplo, la empresa de restaurantes Vips, por ejemplo, es una empresa que está diseñada todo con un color naranja y todo, desde el menú hasta los sillones del lugar, están pintados en naranja porque es un color que nos crea hambre y nos crea como, es un color cálido, entonces nos hace como movernos mucho, nos hace querer comer, querer comer más, querer, ¿no? Y entonces imagínense, es un color que se pone en todos los mismos, en esta cadena de restaurantes, porque es un color que incentiva a que la gente consuma dentro de ese local. Y por eso es tan importante que los colores estén bien diseñados para nuestras experiencias.
Por ejemplo, también la parte cultural. Aquí les puse un ejemplo como un poco más hacia afuera. En la parte cultural, por ejemplo, aquí en México la gente se casa de blanco porque inspira pureza, inspira como esta parte de nuevo, ¿no? Como, ¿no? Y la gente, por ejemplo, en India se casa en rojo y el símbolo es lo mismo. Para ellos el rojo es pureza, tranquilidad, pero tienen una cultura completamente diferente. Y eso hace que los colores también varíen dependiendo de la cultura en la que estamos. Les pongo un ejemplo un poquito más cercano. ¿Qué pasa en la cultura mexicana? Somos un país mega diverso y tenemos muchísima cultura dentro del país. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos trajes tradicionales como las tehuanas en Tehuantepec, en donde usan negro, muchísimas flores, muchísimo color, cosas muy grandes, ¿no? Joyería de oro, porque aparte en esa zona había muchas minas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, el otro lado, ¿no? En Yucatán, el hipil que se utiliza en esa zona es un hipil muy suave, ¿no? Como muy ligero. ¿Por qué? Porque también pues el lugar es muy caliente, entonces no pueden traer tanto porque pues se mueren de calor, ¿no? Las flores son de un detalle mucho más pequeño, se utiliza otra técnica completamente diferente, se usan colores referentes al hábitat en donde ellos están, ¿no? O sea, por ejemplo, es un lugar pues cálido, pero también selvático, entonces se fijan, en Tehuantepec tenemos muchas flores, en Yucatán, en los Ipiles también tenemos flores, pero también hay mucho verde porque es un lugar de mucha selva. Ahora, por ejemplo, en Usila tenemos mucho rojo, tenemos colores muy vivos que llaman la atención por el lugar en el que habitan. Entonces, cada uno tiene diferentes. Acá en Sinacantán, por ejemplo, igual tenemos colores muy fríos, el espacio, ¿no? Como que hacen referencia también a los colores que hay dentro de su entorno, ¿no? Ustedes ahí, pues obviamente saben mucho más que yo, pero justo la idea es que los colores expresan sentimientos y los colores expresan, los textiles al final son como un libro, hablan. Entonces, mientras nosotros más les contemos a las personas a través de nuestros textiles, más fácil va a ser para nosotros venderlos y también más fácil va a ser que la gente nos entienda a nosotros qué queríamos expresar al hacer una flor de color verde o una flor de color rojo o, ¿no?, una flor de color morado que representa la flor que veo todos los días en mi casa porque es la flor representativa de mi región. Entonces aquí es donde influye muchísimo los colores y toda la cultura que viene detrás de cada color. Y bueno, ya para acabar, les dejamos una pequeña actividad en casa, si ustedes la quieren hacer, las invitamos y los invitamos a que hagan su propio círculo cromático con aquello que hacen. Si bordan, pues con bordado. Si pintan, pues con pintura. Si de verdad nomás no tienen tiempo, entonces con colores, como quieran. La idea es que ustedes creen su propio círculo cromático y a este círculo cromático le pongan ustedes el significado que cada color tiene para ustedes. Por ejemplo, yo, Jean, voy a hacer mi círculo cromático y para mí el color amarillo es alegría. Entonces yo le voy a escribir a mi círculo cromático personal alegría, o se lo voy a poner al lado, o si es bordado lo voy a poner en una hoja, ¿no? La idea es que ustedes poco a poco vayan haciendo su propia referencia de color, su propia teoría del color y la apliquen en sus bordados para que en el momento en el que alguien les pregunte, oye, Jean, ¿qué quieres decir con esta flor? ¿O qué te gustaba de esto? ¿Por qué elegiste estos colores? Puedas expresar mucho más fácil todo eso que la persona que te quiere comprar quiere aprender de ti. Entonces, bueno, esta es la actividad. Esperemos que lo hagan en casa, que nos manden sus fotos, coméntenos, cuéntenos todo lo que hacen. Esperemos que hayamos sido bastante claras. Le estamos súper agradecidos de que sigan viendo estos videos. Ya saben, cualquier cosa, suscríbanse, prendan la campanita, denle like, déjanos sus comentarios y esperemos que les guste y les sirva para estas siguientes ediciones. Así que esperen también el siguiente video que va a salir, que también viene siendo del bloque de creatividad. Espérenlo pronto porque está muy bueno. Nos vemos.